derecho pabira yu. Esnan kusi acepte kuapone ng fe den su nombre, eladuna ng derecho pabira yu di Dios. Juan 1, versículo 12. Un gran día bendicionar pabo mi hermano, familia, amigo y contacto nan di vosso canal Palabras Actualizadas. No se llegan a un mei di simang atrove. Awe, nos que va con verdad, pa nos por discernir de nos realidad. Dios no te llama nos solamente para gente religioso. Te llama nos para vira su yuna. Tiene una diferencia grande entre conocer algo de Dios, pertenecer a una iglesia, usa un nombre cristiano y realmente entregarnos vida a Cristo para vira yo de Dios. Juan 1:12 te avisa nos que esnan ko acepta Cristo, esnan ko ponen ang fe en su nombre, eladuna ng derecho para yu de Dios. E palabra derecho aquí está sumamente importante. E nota papia di un privilegio que nos gana para nos mes. Esta papia di un derecho que Dios mes ta dona nos para medio de Cristo Jesús. Ora un gente tabira yu de Dios, su identidad ta cambia, su posición ta cambia, su futuro ta cambia, su manera de parar delante de Dios también ta cambia. Como yu de Dios nos tiene derecho de presentar nos mes delante de Tata. En Job 1:6, la palabra de Dios te avisa que tabata un día que yunan de Dios abin presentan un mes delante del Señor. El pasaje aquí estamos nos un cosa importante. El yunan tiene acceso para presentar un mes delante de nos tata. Ahora, para medio de Cristo, nos nota presentar delante de Dios manera extranjero. Nos nota bini manera un gente que no tiene lugar. Nos tabini manera yu que Cristo ad una entrada. Esa que no significa que nos tabin con orgullo o con falta de reverencia o respeto. No, mi hermano. Nos tabini con humildad, con respeto, con gratitud. Pues, nos tabini con confianza para sobra nos tata recibirnos para medio de su yu unigénito Jesucristo. Hebreo 4:16 te invita-nos para acercar trono de gracia com confiança. Não para sobra nós está perfeito, sino para sobra Cristo a habia caminda. Yu que entregar sua vida na Deus por venir delante de Tata den oração, den dolor, den lucha, den arrependimento, den gratitud e visa Tata atami aqui. Mitin mester divo. Como yu nos tiene derecho también de llamarnos mes Román de Jesús. Jesús me avisamos de Marco 3:35 es un que hace voluntad de Dios, aceita mi hermano y mi mamá. Esa aquí está más poderoso, mi hermano. Jesús no te desprecia su familia terrenal, pero esta muestra que en reino de Dios la relación más profundo no está basada riba sangre humano, sino riba entrega na voluntad de Dios. Ahora nos entregamos vida a Cristo Jesús, nos no tabira solamente servidor, nos tabira familia. Jesús te llama nos su romanan, y ese es un honor grande, mi hermano. Pero bom. Jesús te avisa que su rumanan ta esnan que ta hasi voluntad de Dios. Pues, no ta solamente visa mitad cristiano, no ta solamente canta, predica, va a iglesia, o tiene Bible de man.
Me pregunta ta, ¿me entrega mi voluntad a Dios? ¿Me te permite su palabra guía mi vida? Pasobra, un ende porta en apariencia cristiana, pero su corazón ainda no te entrega. Un ende por conocer el idioma de iglesia, pero ainda no habira yu en relación con tata. El derecho para vira yu también ora nos acepta Cristo con fe genuino. Y el fe genuino ta produce obediencia, arrepentimiento y entrega total. Como yu nos tiene derecho también de ta heredero. Romano 8:17 dice nos, que si nos ta ayunan, nos está heredero también, heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. ¿Qué se significa? Significa que Dios no te da no solamente un nombre nuevo, te da un futuro nuevo. Nos herencia no está solamente bendición material, nos herencia la vida eterna, presencia de Dios, reino de Dios y promesa que un día nos tur lo que da restaura. Un yu de Dios por pasa de en lucha, pero no está sin futuro. Un yu de Dios por llora, pero no está sin esperanza. Un yu de Dios por guardo corregir petata, pero no está guardo abandona. Pasobra, un tata verdadero no solamente ta consolación, sino ta forme también. El derecho de ta heredero ta un regalo grande, mi hermano, pero nos no mester trata el regalo aquí manera algo barata. Nos no por que herencia de Dios sin que relación con él. Nos no por que bendición de tata, pero rechazar su gobierno de nos vida. El beneficio de derecho tapa esnan que entrega genuinamente. Aquí está el punto que nos mester tiene bon claro. El beneficio de derecho de ta yu de Dios no está recibir solamente ahora nos entrega genuinamente na Cristo Jesús. No está urgente que llama Dios tata tabira como yo. No está urgente que está en ambiente cristiano realmente a nace de nuevo. El peligro está que nos portuma en nombre cristiano, pero que da leo de apariencia de ta yu. Está posible para un gente ta cristiano de costumbre, pero no yu de entrega. Está posible un gente tiene religión, pero no tiene relación. Está posible para un gente está cerca de iglesia, pero leu de Cristo Jesús. Pero, ahora, buena noticia está que a porta está abrida ainda. Juan 1:2 avisa, están que sí acepté. Esa aquí está una invitación, mi hermano. Aceptar Cristo no está solamente reconocer que está existiendo. Aceptar Cristo está abrir nos corazones, entregar nos picanan, someter nos voluntad, ponernos fe en su nombre y permitir que Él tabira Señor de nos vida. La llamada está, mi hermano. Ahora, me queda así una pregunta. ¿Vota solamente un gente que sabe de Dios o vota yo de Dios? ¿Vota solamente identificar vos como cristiano o va a entregar vida genuinamente a Cristo Jesús? Dios no te llamaba para una religión frío, te llamaba para una relación vivo. Te llama a mí para vira yo. Y como yo, nos tiene derecho de venir delante de Tata. Nos tiene derecho de pertenecer a la familia de Cristo y nos tiene derecho de estar heredero de su reino. No postergar e entrega aquí. No queda en la puerta de casa de Tata sin derrenta. A ver, Cristo
que hace su entrada en nos corazones. Nuestra oración final: Tata bendito, Tata eterno, dan que para sobra por medio de Jesucristo, vos donar-nos el derecho para vir ayunan. Perdonarnos si nos aviva solamente con nombre cristiano, pero sin entrega genuino. Habemos que aceptar a Cristo con fe, con humildad y con obediencia. Si nos viva como yunan divo, con confianza delante divo, con amor para nos hermanos y con esperanza de la herencia eterna que botín prepara para nos. En nombre de Cristo Jesús nos te pide y agradecemos. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te llega a nos por medio de POC Canal. Palabras actualizadas.